interpretar la misión de Jesús no fue una tarea fácil. El concepto que los discípulos y que mucha gente tenía en torno a la persona de Jesús era disímil, era muy distinto entre una persona y otra, dependiendo mucho del tipo de cercanía que se tuviera con él. Por eso, acuérdense ustedes que una de las preguntas que a Jesús le hacían era si él era el Mesías. El concepto de Mesías que tenían los judíos era un Mesías militar. Así como cuando una nación que está sumida en el caos espera un líder político, militar, que lo saque de la anarquía, que pasa mucho en nuestras naciones en Latinoamérica, a ver cuándo tenemos un líder, un presidente, alguien que nos saque de tanto problema. Eso es un Mesías, ese es el concepto de un Mesías. Asimismo, en la época de Jesús, la gente consideraba que Jesús era Mesías, líder político, que la gente estaba esperando desde hace años para que sacara a Israel de todos los problemas que tenía y del sometimiento que tenía el Imperio Romano. A Jesús le costó trabajo poder hacer entender a la gente en qué consistía su mesianismo, porque mientras ellos pensaban de que venía a liberarlos del yugo romano, del sometimiento político romano, Jesús les quiere ayudar a entender que Él viene a liberar al ser humano de otro sometimiento que es intangible, que es mucho más complejo, que es el sometimiento al pecado y de la muerte. Pero eso no fue tan fácil entenderlo. Por eso cuando Jesús muere y resucita y envía a los apóstoles a predicar el Evangelio, en un principio los apóstoles necesitan reinterpretar, intentar comprender mejor eso de instituir el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿En qué consistía eso? Vamos a construir el reino de Dios. ¿Qué es construir el reino de Dios? Es más, yo me pregunto hoy si nosotros somos capaces de entender en qué consiste instituir el reino de Dios. Si a usted le dicen construir el reino de Dios en su casa, ¿usted qué entendería por eso? Eso no es tan fácil de interpretar, porque un reino requiere de un rey, y un rey requiere de un territorio. Y cuando hay un rey en un territorio que tiene un reino, los que viven en ese territorio son sus súbditos. Y cuando uno es súbdito de un rey, uno obedece a un rey. Eso implica que construir el reino de Dios significa un reino donde las personas que los construyen obedecen a Dios. Esa es la construcción del reino. La construcción del reino de Dios no es la construcción de un paraíso, no es la construcción de un paraíso terrenal. No es eso. Es la construcción de un corazón y de una familia donde uno es obediente a Dios. Por eso en el Padre Nuestro hay una petición referente a eso, donde nosotros decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Es que el reino de Dios se construye haciendo la voluntad de Dios, no se construye de otra manera distinta. ¿Y cómo hicieron los apóstoles para poder conocer, para poder interpretar eso? Porque también ocurre el peligro de que uno considere que el reino de Dios es la construcción de una estructura social, donde no haya diferencias humanas, donde no haya ricos y pobres, pero tampoco se trata de eso. Y los apóstoles también tuvieron que aprenderlo. Por eso Jesús, cuando se está despidiendo de los apóstoles, les dice esto: muchas cosas tengo para decirles, pero no pueden cargar ahora con ellas. Hay muchas cosas más para entender, pero no las pueden entender todas de una sola vez porque se les reventaría la cabeza. Así como cuando uno obtiene mucha información, demasiada información, no es capaz de procesarla de manera rápida o de manera inmediata. A veces hay gente que habla y que quiere transmitir tanta información que uno dice: oye, espérate,
Vamos despacio porque no puedo procesar tanta información al tiempo, tan rápido. Y hay cosas que requieren de volver sobre ellas, pensarlas, repensarlas, meditarlas, orarlas, para que puedan lograr interpretarse y para que logren caer en el corazón y uno las pueda entender. A todos nosotros nos ha pasado que hay cosas que en algún tiempo no entendíamos y que hoy, por la experiencia, por los años, por lo vivido, uno hoy es capaz de interpretar eso y uno dice, ahora sí entiendo eso. Por ejemplo, las enseñanzas de nuestros papás. Cuando éramos pelados, adolescentes, seguramente todas nos chocaban, nos molestaban, pero uno hoy, cuando es papá y cuando es mamá, entiende por qué los papás decían ciertas cosas y uno dice hoy, ahora sí entiendo. Es que hay ciertas épocas de la vida en las cuales nosotros no estamos listos para entender todo. Por eso se requiere de que los procesos formativos tengan una pedagogía, sean lentos, que no haya prisa, que uno no pretenda madurar rápidamente a un niño dándole información sobre cosas que no está capacitado todavía para entender. Y los procesos espirituales son así. Es como cuando un niño, un bebé, quiere ponerse a dar pasos cuando todavía ni siquiera aprende a gatear. O cuando uno quiere aprender a correr cuando ni siquiera sabe caminar. O uno quiere ponerse a volar cuando ni siquiera sabe correr. Todo tiene su momento. Y todas las cosas requieren de una pedagogía y de un tiempo. Por eso a veces uno dice, es que eso no lo entiendo. No, es que no hay que entenderlo todo enseguida. Hay que darnos la posibilidad de que esto lo podemos entender más tarde. Vamos a guardarlo en la cabeza, vamos a procesarlo despacio para que en su momento lo podamos comprender. Por eso Jesús hace la advertencia. Muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Pero dice esto, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. La posesión del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es la que nos permite a nosotros la interpretación del lenguaje de Dios. Así como cuando uno no sabe idiomas y necesita un intérprete, el Espíritu Santo es el intérprete de Dios para las cosas de Dios. Por eso, el que quiera entender las cosas de Dios Padre, el Espíritu Santo es el encargado de interpretárselas. Y sin esa presencia del Espíritu Santo, es imposible poder entender las cosas de Dios. Por eso la amistad con el Espíritu Santo es necesaria. La invocación del Espíritu Santo es necesaria. Porque ese Espíritu Santo con sus dones es el que nos da a nosotros la ciencia, la sabiduría, el conocimiento, el poder gustar de las cosas de Dios. Gustar de las cosas de Dios. ¿Ustedes saben por qué un chef gana hoy tanto dinero? Porque la comida para nosotros no se ha vuelto un asunto simplemente de suplir una necesidad. Nosotros no comemos simplemente porque tenemos hambre. Nosotros comemos por placer, porque comer es muy placentero. Y por eso los chefs no buscan hoy llenar el estómago. Se han dado cuenta que las comidas gourmet siempre son en pequeñas, muy pequeñas cantidades, porque a ellos no les interesa que la persona quede llena, llenarles el plato de arroz y de papa. No. Quiere que la persona disfrute en una sola cucharadita todos los sabores que puede contener un platillo elaborado por ellos. Así es el Espíritu Santo. Quiere que nosotros gustemos en pequeñas cantidades las cosas de Dios. Porque las cosas que Dios da
no son para hartarlo a uno, como para que uno quede a reventar, como cuando uno come por comer comida básica, criolla, y uno dice, quedé a reventar, pero uno comió hasta saciarse. El Señor no da cosas para que uno se harte hasta reventar. Va haciendo que las personas gusten las cosas de Dios, pero para eso se necesita pulir el paladar. El que no tiene el paladar pulido no sabe sino comer arroz, papa y yuca. Para la comida gourmet, que la gente dice, vean esto tan poquitico y tan caro, es que usted no está pagando por la cantidad, está pagando por el placer del sabor. Eso es lo que se paga en la comida gourmet. Y obviamente en la comida gourmet hay sabores que nosotros no son para nosotros familiares, porque no son las cosas a las cuales estamos acostumbrados a comer. Y se necesita educar el paladar para ello. ¿Por qué creen ustedes que hay gente que sabe gustar de las cosas de Dios y hay gente que no sabe gustar de las cosas de Dios? Por la misma razón, porque no tienen el gusto espiritual pulido para poder disfrutar de las cosas que Dios da. Hay gente que vive de las cosas básicas de la vida y no tienen paladar para las cosas de Dios. De ahí viene eso, el gusto por las cosas de Dios, el gustar de las cosas de Dios. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo. Por eso hay personas a que les gustan las cosas de Dios y hay gente que no le gusta las cosas de Dios. Ese gustar viene del sentido, el gusto, el sentido del gusto, eso de lo que usted se mete a la boca y le sabe algo. Por eso hay gente que las cosas de Dios no le saben a nada y no le encuentran gusto a un rosario, no le encuentran gusto a una misa, no le encuentran gusto a la lectura de la palabra de Dios. Es que se necesita el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el chef, para que nosotros aprendamos a disfrutar de las cosas del Señor. Por eso necesitamos un maestro como los chefs de cocina, que en este caso es el Espíritu Santo, para que nos sirva no solamente para hartarnos, para llenarnos hasta quedar saciados, sino para que aprendamos a disfrutar de las cosas bonitas del Señor. Y ahí sí es donde uno las va comprendiendo poco a poco. Y el que comprende las cosas de Dios siempre queda con ganas de más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.